¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, espero que puedas estar disfrutando con nosotros. Mi nombre es Marco, soy el pastor de Somos Vida y en verdad que es un placer poder tenerte en este día, aquí en este lugar. Sobre todo cuando estamos terminando el mes de... ¿Pueden creerlo que ya está terminando el mes de enero? Dios mío, hoy día el último domingo de enero. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya mañana va a ser fin de año y hay que prepararse para la fiesta. Dios mío. Y no puedo dejar de compartir lo que Rosy mencionaba que tiene que ver con este miércoles tenemos un concierto en este lugar, ¿ok? Vamos a tener música, vamos a tener Santa Cena, vamos a estar orando por las necesidades, así que quiero animarte que puedas acompañarnos 7 de la tarde y algo que no dije en el primer servicio, que lo tengo que decir en este, es que una mala costumbre que nosotros tenemos es que empezamos a la hora, ¿ok? Así que venga y llegue a las 7, apóyenos con esa mala costumbre, que llegue a las 7. Y lo otro es que, a ver, ¿dónde están las parejas aquí? ¿Dónde están los matrimonios? La gente que está enamorada, levante la mano, a ver. Dios mío, esta gente. Por eso, Señor, por eso tenemos tanto conflicto. 11 de febrero tenemos una cena increíble, una cena romántica. Prepárese, deje que sea su noche, ¿ok? En una de esas, ¿quién sabe? Tal cual como decía, último domingo y último mensaje de esta serie increíble que comenzamos hace algunas semanas atrás, que tiene que ver con los fundamentos no de nuestro ministerio, sino que los fundamentos de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Y algo que para mí es importante entender, lo que tiene que ver con los fundamentos de lo que Dios quiere poner en nuestra vida, referente a las relaciones, ¿ok? Y cuando hablamos de relaciones, la verdad es que cada uno de nosotros puede tener ciertos conceptos, pero aquí hay algo que quiero hacerle ver. Los que somos padres van a entender esto automáticamente, ¿ok? Los que no tienen hijos es difícil porque esto no les pasa, ¿ya? Pero ya sea que tienes hijos pequeños o que tienes hijos grandes, experimentaron esta situación. Cuando uno va a tener un hijo, sobre todo cuando es el primero, uno está en esta situación en donde tiene todas estas esperanzas, estos sueños de cómo va a ser, cómo voy a tratar, las cosas que vamos a hacer cuando ella o él crezca, vamos a salir, vamos, qué sé yo, le voy a mostrar el mundo, a mi hijo le voy a mostrar el mundo, le voy a hacer ver cómo ser un hombre, cómo ser una niña, cualquiera sea la situación. Entonces creamos estos sueños y estas expectativas. Entonces cuando nace el bebé, uno tiene el bebé ahí en sus brazos y wow, es como un angelito. ¿Le pasa? Está el angelito ahí, Dios mío. A veces llora. Pero lo bueno es que duerme, come y duerme. Esa es la garantía de un bebé, es que lo único que hace, ¿qué hace tu bebé? No, come y duerme. Y, número 2, lo que come lo tiene que sacar. Pero ya después uno como que se empieza a aburrir un poco y quiere que el niñito hable. Diga papá, ¿cierto? Quiere que hable el niñito. Y el niñito empieza a hacer... Al punto en que ya el niñito empieza a hablar y habla, pero hasta que ya uno no lo puede parar y uno dice, Señor, ¿qué hice? ¡Cállate! Quiere que se calle el bebé. Después cuando ya habla, pero está como gateando, está como, qué sé yo, caminando con sus manitos y sus rodillas y uno quiere que el niño camine. ¿Le ha pasado que quiere que camine? Y uno, mire, así de tontos somos los papás. Nosotros ayudamos a nuestros hijos a que caminen, los animamos a que caminen y el niñito empieza a caminar. Entonces cuando empieza a caminar, lamentablemente empieza a alcanzar cosas que antes nunca podía tocar. Y empieza a agarrar esas cosas y uno ya no quiere amarrar al niñito. Entonces ya después este niñito comienza a tener una personalidad y comienza a crecer, o niñita comienza a crecer. Y de pronto, ese día que uno tiene para uno. Yo, por ejemplo, para mí es cortar el pasto. No sé cuál es su día, pero para mí, mi día es cortar el pasto. Sobre todo, yo tengo una competencia con el vecino de al frente. Ese señor tiene una aspiradora para el pasto. Yo no sé dónde la compró, entonces lo observo. Trato cuando paso manejando por ahí, le veo la marca, a ver qué aspiradora. Ese hombre cuida ese pasto, Dios mío. Entonces, yo tengo una competencia interna con él. Entonces, para mí, mi santuario es cortar el pasto y ahí es donde yo peleo, ahí es donde yo oro, ahí es donde yo hablo de ustedes. Con el Señor. Entonces, nos falta ese día que llega la hija o llega el hijo. En mi caso, llega mi hija y me dice, papá, ¿te puedo ayudar?
Entonces uno, y como con esa sensación de querer controlarlo todo, trata de tener esa gracia y decirle, ok. Pero yo como tengo un sistema, yo para cortar el pasto, mire, usted me puede ver normal, pero cuando yo corto el pasto ahí ven la locura que tengo, ¿ok? Entonces, para cortar el pasto yo creo que las líneas se vean derechitas, que todo aparentemente se vea bonito, que no se vean hojas en el suelo. Es una cuestión interna, ¿ok? Entonces, cuando yo la veo que se va y empieza a hacerme círculo, ¡ay, Dios mío! Entonces yo ahí me muerdo, me empiezo a comer la uña, Señor. No, mi amor, no, a ver, ¡no! Venga. Y trato de ayudarla, pero no, y me pelea. Entonces ya le digo, ¿sabe qué? Ya, váyase. Vaya a ayudar a la mamá, que creo que la mamá necesita ayuda en la cocina. Entonces, el niñito, porque por causa de que nosotros nos frustramos y qué sé yo, no está haciendo las cosas como yo quiero, más que ayudarlos a que aprendan, lo que hacemos es que los espantamos, los sacamos del lugar. Y eso es una realidad que pasa en muchas casas. Y yo sé que usted se ríe porque le ha pasado. Le ha pasado en su casa, que si yo cuando viene a ayudar y uno ya no quiero que me... Y trata de ser lo más cariñoso posible, pero en el fondo cuando ya le tocan ese punto, uno explota. Y no quiere esa ayuda necesaria. Y en el fondo, si somos honestos, lo único que quiere el niñito, lo único que quiere la niñita es estar contigo, estar conmigo. Y quieren compartir y quieren aprender. Quieren mostrarnos, nuestros hijos, quieren mostrarnos que también pueden hacerlo. Quieren mostrarnos que, en cierta manera, de algún modo nosotros nos podamos sentir orgullosos de ellos. Y el punto, y esta es la parte más terrible de todo esto, ¿ok? Esta es la parte más trágica de todo esto, porque de la manera en como yo actúe, será como ellos actúen. Y claro, uno puede decir, no, a mí eso no me va a pasar, pero lamentablemente los comportamientos nuestros hoy día son el resultado de los comportamientos que nuestros padres tuvieron con nosotros. Y esta es la parte que quizás puede ser la más dramática en medio de lo que tiene que ver con estas relaciones, porque fíjense, estamos hablando de relaciones cercanas, ¿ok? Padre, hijo, madre, hijas, los padres con sus hijos, y hay muchos hoy día, muchos de nosotros que estamos aquí, que podríamos decir, o que dirían, la verdad es que yo no quiero ser como mis padres, yo no quiero ser como mis padres. Y no porque odie a mis padres, sino que hay muchas cosas que ellos hacen o que ellos hicieron que a mí no me gustaría hacer, pero lamentablemente, y esta es la parte real, y este es el espejo que quizás nosotros deberíamos poner frente a nosotros, es que muchas de sus actitudes se han repetido en nosotros y hacemos exactamente lo mismo. Hoy día estamos haciendo exactamente lo mismo a lo que nuestros padres hacían. Y aquí está el punto, porque tú y yo, querámoslo o no, tenemos un poder, tenemos una capacidad que nos va a llevar a marcar la diferencia cuando se habla de relaciones. Nosotros podemos acercar o alejar a otros. No importa si son nuestros hijos, si es mi esposa, mi esposo, si son mis padres, si son mis vecinos. Nosotros tenemos este poder, esta capacidad, dependiendo de mis actitudes. Tenemos la capacidad de poder acercar o alejar a otros. Y esto se aplica para ambos lados, ¿ok? Porque hay gente que le hacen algo y se arrancan, se alejan, ¿ok? No quieren involucrarse en una relación porque por alguna razón hay cierto miedo, hay ciertos prejuicios, cualquiera sea. Y hay otros que repudian a la gente, que empujan a la gente hacia afuera y por eso no tienen nadie a su alrededor. Y esto es una tendencia. Y no nos damos la oportunidad, en términos generales, de crear relaciones profundas. No nos damos esa oportunidad de entablar una relación profunda. Por eso es tan fácil pedirle el divorcio a alguien. Por eso es tan fácil romper con una relación. Por eso nosotros hoy día, muchos, rompen relaciones quitando la amistad en el Facebook. ¿Se han fijado esos amigos por ahí y un día, voy a ver qué está haciendo Juanito? Me sacó de amigo, Dios, y eso, oye, todo esto se basa al final del día. ¿Por qué hacemos esto? Por nuestros juicios. Tú y yo
tenemos juicio, esas ideas preconcebidas de cómo debería ser algo, de cómo la persona debería actuar, de cómo la persona debió haberme dicho eso, no me lo debió haber dicho así. Claro, tiene toda la razón, pero nunca debió habérmelo, porque ese es un juicio, al final del día, ese es un juicio de cómo yo estoy interpretando cómo debería ser. Y aquí está el punto, y que tenemos que tener atención en nuestro juicio, porque nosotros hacemos muchísimos juicios en la vida a diario. Cuando yo digo no puedo, ese es un juicio. Estoy creando un juicio, no puedo, es un juicio. Él está actuando así o ella está actuando. Ese es un juicio. Yo estoy enjuiciando a una persona. Y el punto es este, nuestros juicios espantan a otros. Y si no me cree, piense en cierta manera cuando yo estoy tratando yo tengo un juicio, yo tengo una idea de cómo debería ser y empiezo a decirle a otras personas, no, hazlo de esta manera, hazlo así. Lo único que hago es espantar a ese individuo. ¿Para qué? Para que termine alejándose de mí en vez de ayudarlo, en vez de guiarlo. Y estamos hablando, ojo, de relaciones. Y si somos honestos, en donde más se aplica esto es en las relaciones más cercanas. Imagínense cuando ya se trata del vecino, al vecino ni siquiera ni importancia le damos. Entonces, aquí es donde quiero que entienda que en lo que tiene que ver con este mundo, que cuando hablamos de la iglesia de Cristo, las relaciones son fundamentales. Son tan importantes que, de hecho, en una ocasión, a Jesús se le pregunta, Maestro, ¿nos puede decir cuál es el mandamiento más importante? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, lo primero que Jesús hace es poner a Dios como el centro de todo. Lo más importante que tú deberías hacer es enfocarte en Dios. Pero Él no termina ahí. Versículo 31. El segundo es igual importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. En los otros evangelios, cuando se le hace esta misma pregunta y Jesús le responde, dicen, los profetas, la ley y los profetas se encierran estos dos mandamientos. Y esta es una invitación, no es una lista de cosas que yo debería hacer. Es una invitación a enfocarnos en Dios y enfocarnos en otros. Pero cuando se trata de enfocarnos a otro, la tendencia es enfocarnos en qué. Cuando nos enfocamos en el otro, ¿nos enfocamos en qué? En lo malo. En lo que el otro hace de la manera incorrecta. Entonces, le insisto, esto es tan fundamental para nuestra vida, es tan importante que Pablo lo pone dentro de un punto donde quiere destacarlo y quiere que nosotros lo podamos entender. Él quiere que la iglesia que recibe esta carta lo entienda, pero además de esto, en el tiempo que nosotros podamos también entenderlo. ¿Ok? Entonces, algo que está pasando aquí es que Pablo ha venido hablando de lo que tiene que ver con ciertos conflictos que hay en diferencias de opinión entre la gente. ¿Ya? Y obviamente que en esta diferencia hay puntos de vista y que pueden ser válidos o no, pero él quiere atacar esto que está causando estas diferencias. Entonces él dice lo siguiente en Romanos capítulo 15, versículo 1. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas, que quizás ven distinto a nosotros. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Pablo está introduciendo una idea aquí. Entonces quiero explicarles lo que tiene que ver esto. ¿Okay? Imagínense que yo soy una persona más madura, pero a mí las luces, qué sé yo, la oscuridad, las cámaras, no me afectan ni más ni menos. Entonces, yo cuando llego a la iglesia y miro el humo que ponen, ¿para qué ponen humo? Para que me vea bonito, ¿no se da cuenta que ahí yo salgo como un ángel? No, mentira. Entonces yo no necesito, si para adorar a Dios, porque somos maduros, en verdad, desde una cuestión espiritual, si yo soy maduro, ¿quién necesita luces para adorar a Dios, para buscar a Dios? ¿Quién necesita? Pero hay gente que sí. Entonces, tomando este ejemplo, leámonos de nuevo este mismo versículo, ¿ok? Mire, los que somos fuertes debemos considerar a los que son sensibles a este tipo de cosas, a los que les gustan las luces,
a los que les gustan los conciertos, ¿ok? No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Entonces Pablo está introduciendo aquí, como les decía, una idea que tiene que ver con cómo tú y yo, en muchísimas ocasiones, desde nuestra posición de madurez, creamos juicios. Y generalmente, tal cual como les decía, el juicio que creamos se basa en los estándares que tenemos. Yo tengo un estándar, yo no necesito esto, ¿para qué? Entonces lo que hago es que como comienzo a crear un juicio, comienzo a criticar. Yo, por ejemplo, si fuera una persona que me alimentara sanamente, desde la posición de que se alimenta sanamente, quizás crearía un juicio con todos los que van al McDonald's o con todos los que comen comida chatarra. Se fija, desde la posición que yo estoy, voy a crear un juicio. Y ahora aquí, quizás desde mi posición, nadie debería tener problemas porque yo no tengo problemas. O todos deberíamos tener problemas porque yo estoy en un problema. Ahora, cuando se trata de nuestra relación con Dios, muchas veces nosotros definimos cómo relacionarnos con Dios en base a nuestros propios estándares. Entonces hay algunos que van a decir, para que tú te puedas relacionar con Dios, porque así es como yo me relaciono con Dios, tú deberías hacer A, B, C y D. Si no, no te puedes relacionar con Dios. Y esto es algo que pasaba muchísimo en este tiempo. Y a pesar de que han pasado más de 2000 años, sigue sucediendo hoy día. Muchas veces nosotros escuchamos circunstancias o situaciones en donde se nos dicen, hey, no, esa no es la manera correcta. Y es como que alguien tiene la fórmula mágica para que tú puedas relacionarte con Dios. Si no me cree, no quiero que se ofenda con lo que voy a decir, ¿ok? Porque puede que haya alguien que se ofenda aquí. Pero hay gente que te va a decir, no, mira, para relacionarte con Dios tú tienes que usar una ropa interior específica que te va a proteger. Porque si no, no te puedes relacionar con Dios. De hecho, para relacionarte con Dios, tú deberías ir al templo. ¿Ah? Y ser digno. Para relacionarte con Dios, tú tienes que hacer esto, otro, y definimos cierta manera en cómo debería, y ciertos estándares que están puestos a nuestro nivel. Y no consideramos que el otro es una persona distinta. Nos olvidamos que esos otros no son iguales a nosotros. No somos iguales. Y eso a veces, en ocasiones, lamentablemente lo vemos como una desventaja cuando debería ser algo fascinante. Si no somos iguales, entonces voy a conocerte. ¿Cómo puedo relacionarme con una persona que no es igual a mí? Esta idea de que en las relaciones de pareja, que nosotros deberíamos ser iguales y encontrar mi alma gemela. A ver, levante la mano, todos los que están casados, que están de novia aquí, levante la mano si usted encontró a su alma gemela. Mentira, nadie podría levantar, honestamente nadie podría levantar la mano. Y no porque esta persona no sea una persona mala o sea una persona buena, es porque no somos iguales, no somos gemelos. Una vez se despierta en la mañana, ¡ay, Dios mío, me la cambiaron! Y a veces la esposa dice, ¿qué pasó? ¿Se murió algo aquí debajo de la cama? Dios mío, me lo cambiaron. Antes uno llegaba perfumadito a ver a la novia, ya hoy día, qué sé yo, ni desodorante se pone. En fin. Pero Pablo quiere atacar esta idea de que nosotros tenemos juicios y esos juicios lo que hacen es dividirnos, lo que hacen es polarizarnos en lo que tiene que ver con esta relación profunda que nosotros deberíamos tener. Y aquí es donde nos va a dar cierta clave. Él dice en el versículo 2, nosotros deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Entonces, cuando yo veo a alguien, en este caso para que logre entender, si yo veo a alguien que no está haciendo lo correcto, hay una invitación a hacer un cambio, a ayudar, ¿ok? Y para eso, ¿cómo debería hacerlo yo? ¿Cómo debería ayudar a esa persona? Debería edificarlo. Pero, ¿usted entiende lo que significa edificar? Mire, antiguamente había un programa de televisión que se llamaba Mi Bella Genio. ¿Cuántos se acuerdan de Mi Bella Genio? Porque en el primer servicio dije, vale, ok. Por si acaso ahí está revelándose edad. Mi Bella Genio vivía en una botellita. Entonces cuando el
el señor llamaba a la genio aparecía y si le hacía un deseo, ella hacía así, ¡ping! ¿Se acuerda? Entonces a veces nosotros pensamos que edificar es como eso. Yo quiero un edificio, ¡ping! Y aparece el edificio, ¿cierto? Pero la realidad es que no es así. Edificar, en este caso, es igual a un proceso. Yo tengo que planear, yo tengo que plantar, yo tengo que poner un fundamento, yo tengo que levantar murallas, tengo que tener los materiales. Hay un montón de cosas que tienen que pasar antes de que algo se edifique. No aparece por arte de magia. Pero cuando se trata de personas, nosotros queremos que cambien automáticamente. Y a veces nosotros imponemos estos cambios sobre nuestros hijos, imponemos estos cambios sobre nuestra esposa o nuestro esposo, imponemos estos cambios entre hermanos y hermanas y nos olvidamos que no somos iguales. Y Pablo está consternado con esto y quiere que podamos entender de que esto no es así. Entonces, ¿cómo podemos edificar de la mejor manera? Y aquí es como él nos va a explicar en el versículo 3. Pues ni siquiera Cristo, y fíjense, vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Y fíjense que Pablo nos da el ejemplo a seguir. Y el ejemplo máximo a seguir a la hora de edificar a otros es simple. Cristo. Cristo es el ejemplo que tú y yo tenemos para poder edificar a otros. Vemos en Cristo un individuo que tuvo misericordia, que tuvo compasión. Vemos en Cristo uno que en ocasiones se siente por ver a estos polluelos que están completamente esparcidos. Pero también vemos a un Cristo que en una ocasión le llama a uno, apártate de mí, Satanás. Se fija que hay un proceso en este tipo de cómo un individuo se relaciona y Jesús nos muestra el ejemplo máximo. Él no considera a un individuo que tiene que ser bueno para merecer su regalo. Antes de que nosotros lo conociéramos a él ya había decidido venir a morir por nosotros. La realidad es que si no estamos edificando como Cristo, no estoy realmente edificando a nadie. Lo único que estoy tratando es de imponer cambios sobre individuos y que tienen que actuar de cierta manera. Pero cuando yo comienzo a relacionarme como Cristo se relaciona conmigo, eso marca una diferencia. Más aún, mire lo que continúa diciendo Pablo en el versículo 4. Tales cosas, estas cosas que se escribieron de parte de Cristo o que están plasmadas en la Escritura, hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de, fíjense en esta palabra, enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, continúa en el versículo 5, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse a una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención esto porque a veces no entendemos, miren, yo he crecido en la iglesia y muchas veces yo he escuchado frases como, queremos un avivamiento, necesitamos un avivamiento, que la presencia de Dios se pueda mover. Estas son cosas que nosotros los cristianos hablamos. Si tú no eres de iglesia, hay cosas que nosotros a veces conversamos, el avivamiento, y que sienta algo, y qué sé yo, y que la hermana pase corriendo por aquí, que el hermano se ponga a danzar. Yo me acuerdo que había una hermana que todos los domingos danzaba en la iglesia. Todos los domingos. ¡Wow! Y un día la hermana está danzando y con el movimiento que danzaba se le caen como 50 dólares. Está danzando y dice, déjalo ahí que son míos. Y siguió danzando la señora. Así espirituales somos a veces, ¿eh? Pero en fin. Mi punto es que, claro, queremos que pasen este tipo de cosas, pero no estamos dispuestos a hacer lo posible única y exclusivamente porque no estamos dispuestos a entablar relaciones sólidas. ¿Por qué? Porque mi juicio está por delante.
Y lo que Pablo nos presenta es la idea en que en la historia nosotros hemos visto que Dios ha intentado una y otra vez relacionarse con nosotros en amor, no en base a sus juicios, porque si fuera por el juicio, Él nos destruiría automáticamente. Pero lo que hace es que en amor Él busca relacionarse con nosotros, con paciencia. Y la invitación es que nosotros hagamos exactamente lo mismo. De hecho, el versículo 7 dice lo siguiente: por lo tanto, acéptense, fíjense, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Y esta parte para mí es importante, ¿sabe por qué? Porque hay algunos que se olvidan cómo eran antes. Hay algunos en la iglesia, no sé si es usted, no estoy hablando de usted, ¿ok? Pero hay algunos que se olvidan de cómo eran antes. Entonces ahora que se peinan y andan perfumaditos, quieren que todos anden iguales. Pero Pablo nos dice, no, acéptense unos a otros. Y fíjense, me fascina esta idea de que para que Dios reciba la gloria, cuando nosotros somos capaces de vivir en una armonía, cuando nosotros somos capaces de vivir en amor, es una cuestión increíble. Ahí está en verdad la presencia de Dios, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Quiero que entiendan. Mi trabajo no es cambiar al otro, es amar al otro. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque cada vez que yo estoy tratando de cambiar a otras personas es porque tengo mis juicios por delante. Pero quiero darle un secreto, ojalá que nunca se olvide de esto. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. No tenemos el poder ni la capacidad para hacerlo. Hay una sola persona que puede cambiar nuestro corazón y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, la Escritura, la Biblia nos enseña, que es el Espíritu de Dios quien nos convence, quien nos cambia interiormente. Yo no puedo cambiarte. Lo único que yo lo que puedo hacer es mostrarte el camino. Por lo mismo, aquí es donde Pablo termina esta sección de la siguiente manera. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confíen en Él. Entonces, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Su oración es que en medio de todo este cambio de accionar, no lo hagamos por seguir un montón de reglas, no lo hagamos porque Marco me está diciendo que lo tengo que hacer, por conseguir algo a cambio, no, sino que lo hagamos con amor. Que podamos experimentar el gozo que significa relacionarse unos con otros. Hay una gran diferencia entre hacerlo obligado y hacerlo motivado. De hecho, mi actitud dice de mi motivación. Claro, porque si en cierta manera yo lo hago obligado, si yo pongo el tengo que hacerlo en vez de quiero hacerlo, es completamente distinto, ¿cierto? Hacerlo por un deseo, hacerlo porque quiero, es distinto que tener esa obligación de tener que hacerlo y que tengo que ir a la iglesia y que tengo que dar y que tengo que hablarle y que tengo que perdonar. Usted no tiene que hacer nada si no quiere. Por eso, Dios no busca la acción, Él busca el corazón. ¿Se fija la diferencia? Porque si es el corazón, entonces la acción va a venir por sí sola. Por lo mismo, si no pongo atención en el cómo lo hago, no podré llegar al quiero hacer. Y déjeme explicarle esto de una manera simple. La manera en cómo hago me va a dar el resultado final. Si yo hago las cosas de mala gana, si yo hago las cosas a media, si yo no pongo el esfuerzo necesario, ¿qué tipo de resultado voy a tener? Pero por otro lado, si yo pongo el mejor esfuerzo, hago una planificación, le doy el mayor énfasis a lo que estoy haciendo, claro, el resultado va a ser completamente distinto. Por lo mismo, Pablo nos está animando a tener la actitud correcta cuando se trata de nuestras relaciones, cuando se trata de nuestro actuar con otros. Quiero que piensen en esta pregunta. ¿Cuál es el lente que estamos usando en nuestras relaciones?
¿Cuál es el lente que estoy poniendo para relacionarme con otros? Porque muchas veces nosotros definimos nuestra relación o definimos la mirada de Dios. Definimos la mirada de Dios a través de nuestros propios ojos. Déjeme, se lo voy a repetir. A veces nosotros definimos la mirada de Dios, cómo Dios ve a las cosas a través de nuestros propios ojos. Y lamentablemente ahí es donde yo pongo el juicio, lamentablemente es ahí donde yo pongo las excusas. ¿Por qué? Porque estoy definiendo todo en base a mis propios ojos. Pero nosotros deberíamos definir nuestra mirada con los ojos de Dios. La clave está no en lo que yo veo, sino en lo que Dios ve. Entonces, cuando yo veo a esa persona que a mí no me cae bien, que me ofendió, con la mirada de Cristo soy capaz de ir y perdonar. Soy capaz de ir y restaurar una relación. Soy capaz de ir y abrir camino para formar relaciones sólidas. Por lo mismo, quiero que entienda, mientras más ponga mi estándar, no habrá nadie que lo pueda llenar. Nadie va a poder llenar mi estándar. Porque, qué sé yo, si yo quiero que lo hagan de cierta manera, jamás va a llegar a eso. Porque no soy yo. No lo está haciendo a mi manera. Y quiero que entienda esto. Cuando se trata de Dios, ninguno de nosotros puede llegar al estándar. Por eso Él bajó completamente y se hizo hombre. Y hizo el estándar algo donde lo único que tú y yo tenemos que hacer es aceptar este regalo. Pero aquí es donde yo siento que nos olvidamos de todo esto. Nos olvidamos de estos conceptos porque sabemos que todos somos pecadores. Sabemos que la gracia es un regalo, que nadie lo merece, sino que al contrario lo que merecemos es la muerte. Y sabemos que el único camino, esto lo hemos escuchado muchas veces, el único camino para llegar a Cristo, para llegar a Dios, es Él. Pero una y otra vez seguimos introduciendo esta palabra que debería ser veneno en nuestra boca. Pero, no, Marcos, sí, yo te entiendo. Yo entiendo todo esto. Sí. Hey, yo llevo años en la iglesia, pero... No, lo que pasa es que yo entiendo que yo debería amar al prójimo, pero si tú supieras lo que él me hizo a mí. No, lo que pasa es que yo sé que tengo que, pero... ¿Se fija cómo el pero se transforma en esa muletilla que utilizamos para excusar nuestras acciones? Y una y otra vez volvemos a justificar lo que estamos haciendo con este pero. Y nos olvidamos de algo fundamental. Dios busca una relación horizontal. Si no entiende esto, se lo explico. Para que yo pueda demostrar mi amor con Dios, tengo que demostrar mi amor hacia ti. Yo no me puedo basar en una relación única y exclusivamente mirando a Dios y me olvido del resto. Yo tengo que empezar contigo. Porque la manera en como yo muestro mi amor hacia otros es una expresión de mi amor hacia Dios. Para mirarlo a Él, tengo que mirar a otros. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos actuando con nuestro prójimo? Ahora hagámoslo un poco más real, ¿ok? Porque claro, yo puedo pensar en aquellos que me caen bien, pero ¿cómo estoy actuando con los que me ofenden? Con esa persona que me hizo daño, con esa persona que me hirió. ¿Cómo estoy actuando con aquellos que tengo a mi lado, que están más cercanos a mí, con mi esposa, con mi novio, con aquellos que en el fondo dicen amarme a mí? Porque a veces a los más cercanos es a los que más herimos. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy actuando con otros? Porque mire, yo puedo tener toda esta película clara, ¿ok? Pero si yo no vivo en amor con otros, no estoy viviendo en una relación con Cristo. Así de claro, así de simple. La invitación es, ¿usted lo toma o lo deja? Yo no lo puedo obligar a hacer absolutamente nada. Es una decisión personal. ¿Qué vas a hacer?
Cierre sus ojos. Señor, en esta hora quiero rogarte que tu Espíritu Santo pueda tocar en nuestro interior, nuestro corazón, a quitar los juicios, Señor, que hemos levantado. Hay tantas cosas, Señor, en donde hemos creado una idea de cómo debería ser, de cómo deberíamos relacionarnos, de las cosas que deberíamos decir, a dónde deberíamos ir. Señor, y en el fondo lo único que hemos hecho es crear barreras que nos impiden tener y entablar relaciones sólidas con otros. Por lo mismo, mi oración en esta hora, Espíritu Santo, es que tú remuevas nuestro corazón de una manera tal que podamos ser capaces de abrirnos a amar como tú amas. Que no vivamos, Señor, una religión, que vivamos, Señor, una relación contigo a través de cómo nos relacionamos con otros. Señor, yo sé que es difícil, hay áreas que son complejas, pero mi oración en esta hora es que tú puedas ayudarnos, Espíritu Santo. Que tú nos puedas mostrar el camino, Jesús. Que tú nos puedas tomar de la mano como lo has hecho hasta ahora y seguir llevándonos a esa manera en como tú quieres que nos relacionemos con otros. Que dejemos las excusas a un lado, Señor, y que tú puedas obrar. Yo sé que hay muchos de nosotros que estamos aquí, que estamos pasando por situaciones en relaciones donde hemos sido heridos, donde hemos sido ofendidos, donde la circunstancia ha sido difícil. La ofensa, Señor, ha sido tremendamente grave. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sanar lo que otros hicieron y a actuar como tú actuarías en medio de esas circunstancias, Señor. Para terminar este servicio, mi oración, Señor, es que tu bendición esté en medio nuestro, que tu Espíritu Santo nos guarde, nos bendiga, al que está en necesidad, al que está pasando por dificultades, obra, Señor. Rogamos tu bendición, la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Hey, están despedidos, Dios les bendiga. Este miércoles, 7 de la tarde, nos juntamos en este lugar. Si no, yo voy a estar aquí si necesito oración, pero nos vemos miércoles 7. Adiós.